y que se merece toda la gloria y toda la honra, hermanos. Y sabe que yo estaba viendo esta historia, hermanos, y cómo Salomón, ¿verdad?, hacía cosas maravillosas para el Señor que le había prometido. Amén. Y yo creo que nosotros le prometemos tantas cosas al Señor, ¿verdad? El domingo yo oía el testimonio de la hermana Rosita, ¿verdad? La forma en que ella llegó, la forma en que sufrió. Estaba viendo brevemente la historia de nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Yo creo que cada quien tenemos una historia en la cual llegamos aquí, ¿verdad? Y sufrimos y no sufrimos, ¿verdad?, de una u otra forma y seguimos sufriendo. Pero sabe que, hermanos, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, ¿verdad?, yo admiro a todos los que venimos a este país, pero yo mis respetos, al menos, ¿verdad?, a mis hermanos de Centroamérica, hermanos, porque a veces ellos, su traslado hacia este lugar es mucho más difícil en México. Amén. Pero sabe que Dios es bueno y tiene siempre un propósito para cada uno de nosotros. Hermano, yo miraba, hermanos, y yo veía, hermanos, que el Señor es bueno. Salomón había hecho, hermanos, el templo y había puesto al pueblo, amén, a trabajar con él. Y sabe que yo ahorita me pongo, no que yo sea Salomón en ninguna forma, jamás, ¿verdad? Ni que nosotros seamos el pueblo de Israel, pero sí somos un remanente de Dios. Y yo me pongo a pensar, hermanos, que cuando los que estamos, los que queremos, los que nos activamos, hermanos, trabajamos para el Señor. Y lo hacemos de corazón. Unos hacen una cosa, dice un corito por ahí, hermanos, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor, amén. Y yo me fijaba, hermanos, ahí en esto, hermanos, que le daban la gloria a Dios. Al inicio, en el 7 dice, cuando Salomón acabó de orar, amén. Una palabra, hermanos, fácil de decir, pero difícil, hermanos, de llevarla a cabo, amén, de orar. Porque créanlo, hermanos, que todos decimos que tenemos necesidades y podemos mencionar muchas necesidades, porque todos tenemos familia. Y si nos pusiéramos a ver la vida de cada uno de nuestros familiares, hermanos, hay mucho por qué orar. Pero ¿sabe qué, hermanos? El problema del cristiano es que, hermanos, no queremos orar. Amén. No podemos decirle a la gente de afuera, hermanos, que ore cuando nosotros no lo hacemos. Dice la palabra, hermanos, que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo. Fíjense el poder de la oración, hermanos. Amén. Descendió fuego del cielo. Hermanos, Dios es bueno. Amén. Dice, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuál casa? La casa del Señor. Amén. Dice más adelante, hermanos, cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento. A lo mejor ya había pavimento o se girara la tierra. Y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y en su misericordia es para siempre. Y todavía lo podemos decir, hermanos. Amén. ¿Y sabe qué, hermanos? El Señor estaba contento por lo que habían dicho. Amén. El Señor estaba contento porque se estaba trabajando en la casa del Señor. Cuando yo veo, hermanos, las hermanas trabajar, cuando yo veo a Abisaí echándole ganas, a veces hasta dejando de trabajar o que venga cansado, digo Abisaí porque es el varoncito que tenemos aquí, amén. Y que yo veo, hermanos, las manos y que unos se activan y que unos compran, o que yo veo, por decir, el hermano Armando que anda haciendo una cosa y que el hermano Miguel otra cosa y que todos contribuimos, hermano. Yo creo que el Señor está contento, amén, porque lo estamos haciendo para la gloria del Señor. Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces, hermanos, nosotros nos jactamos, amén, de decir que trabajamos para el Señor y no hemos hecho nada, amén. A veces no hemos hecho nada. ¿O qué ha hecho más usted por el Señor? Se puede hacer mucho más. Amén. Dice la palabra, hermanos, aquí donde me quería especificar, dice, fíjese lo que el Señor le decía a Salomón, una palabra muy importante, si mi pueblo se humillare. Hermanos, y como seres humanos, hermanos, lo que menos queremos es humillarnos. Es que me humilló, ¿cómo me voy a dejar? Hermano, dice la palabra que el que se humilla será ensalzado. Amén. Y el que se ensalza será humillado. Fíjese la diferencia de humillarse delante del Señor y de que alguien lo humille. Amén. Dice la palabra, hermanos, si mi pueblo se humillare
El pueblo de Dios, hermanos, debería reconocer sus fracasos, expresar su arrepentimiento por su pecado y renovar su compasión al hacer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos, hermanos, que reconocer que somos nada. Hermanos, el Señor, hay una palabra que dice, siervo inútil soy. Amén. A veces, ayer tuvimos una reunión, mi esposa y yo, ahí con unos pastores, y llegamos a la casa y nos sentamos allá afuera. Nunca lo hacemos. Nunca lo hacemos, nos tomamos de la mano, estuvimos platicando, y no es que estuviéramos románticos, sino estábamos como nostálgicos. Y decíamos, ya se está acabando esto. Y la gente no quiere buscar a Dios. Amén. La gente no se quiere humillar a Dios. Cuando venimos de nuestro país le hacemos tantas promesas a Dios, hasta el inconverso le promete a Dios, pero no le cumplimos. Amén. Entonces, hermanos, el estar aquí, en un lugar, en un santuario, hermanos, el estar enfrente de la presencia del Señor es motivo de humillación. Tenemos que humillarnos. Y lo dice otra palabra, hermanos. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Y lo dice más adelante, y oraren. Esa palabra clave, hermanos, que cambia el destino de todas las cosas. Decía nuestro hermano Víctor, yo venía para acá y me llevaron para un lado otro, pero había alguien orando. Había alguien aclamando a Dios. Y porque usted esté aquí es porque alguien oró por usted. Amén. Claro que usted hizo la decisión de aceptar al Señor, pero alguien oró por usted. Yo creo que por mí oraron muchos. Tuvieron que orar muchos porque yo era de corazón duro, hermanos. Así como me veo como que soy buena gente, hermanos, era durísimo. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios porque las rodillas de mi esposa no se cansaron de pedir al Señor. Y mi madre también, ¿verdad? Porque me gustaba a mí ser ofensivo, ¿verdad? Inclusive con las dos mujeres, ¿verdad? Que era mi madre y era mi esposa. Pero hermanos, cuando conocemos al Señor, reconocemos, hermanos, que hubo alguien que oró por nosotros. Amén. Hermanos, hay que seguir orando. Sí, como dijo nuestro hermano Víctor, sí quisiera ver aquí lleno, yo también, hermano. Pero antes quisiera yo que los que estamos estuviéramos llenos de la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Porque si estamos llenos de la presencia del Señor, hermanos, no hace falta ni salir afuera, hermanos. Cuando usted vaya a trabajar, cuando usted vaya en su carro, cuando usted vaya a la tienda, hermanos, alguien va a ver algo diferente en usted. Y va a ser la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Y cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, la gente quiere eso de usted. Eso que usted tiene. Hermanos, es importante que sigamos orando al Señor. Amén. ¿Cuántos oran en su casa? Hermanos, es importante orar. Y no nada más cuando vamos a comer, hermanos, sino también cuando nos vamos a acostar, cuando nos levantamos, cuando hay un tiempecito, busque a Dios. Porque mire, llegan los problemas, hermanos, y queremos que todos oren, menos nosotros. Amén. Oren por mí, vamos a orar todos unidos para que Dios haga misericordia. Amén. Dice la palabra, orar. El pueblo de Dios debe clamar a Él, desesperados por misericordia, y debe depender completamente de Él y confiar en Él para su intervención. La oración cambia todas las cosas. El pueblo del Señor estaba contento. Yo me pongo a pensar, hermanos, el Señor descendió fuego cuando Salomón oró, dice la palabra. Y dice más adelante, hermanos, que Salomón ofreció mucho, hermano, mucha ofrenda. Amén. Si ustedes leen el capítulo 7 se va a dar cuenta cuántos animales ofrendó al Señor. Y sabe que no le dolió. ¿Qué le ofrenda a usted al Señor? No me refiero al dinero, hermanos. Su alabanza, su tiempo, el corazón. Hermanos, es importante darle al Señor lo que Él se merece. Él es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Amén. Dice la palabra, hermanos, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. La palabra muy importante que todo cristiano debemos de tener, que no debe de desmayar en nuestro corazón. La oración, hermanos. Dice la palabra, la oración del justo orando eficaz puede mucho. No dice puede poquito, puede mucho. Amén. Dice, y buscar en mi rostro. Hermanos, el domingo, hermanos,
¿Se acuerdan de la cita bíblica, hermanos? ¿No se acuerdan de la cita bíblica? Ya se les olvidó. Dice la palabra, hermanos, que Él nos escogió a nosotros. Pero ahora es tiempo de buscarle a Él, hermanos. Dice la palabra, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. ¿Cuál era su clamor? ¿Por quién ora? ¿Por quién gime? ¿Por quién pide? Hermanos, es importante que nosotros, hermanos, podamos buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Amén. Si mi pueblo se humillare sobre el cual sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Cómo puede buscar el rostro del Señor? Humillados y en oración. Amén. Dice, y se convirtieron de sus malos caminos, dice la palabra, entonces yo oiré. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Amén. Fíjense, hermanos, el Señor escucha, hermanos. Amén. Dice el Señor, el pueblo de Dios debe volverse diligentemente a Dios con todo su corazón y anhelar su presencia y no simplemente tratar de escapar de la adversidad, sino tenemos que buscar a Dios. Pero lo más importante dice, convertirse de sus malos caminos. El Señor sabe qué hacemos. Amén. El Señor sabe qué pensamos, cómo actuamos, qué miramos. Amén. ¿Qué deseamos? El Señor sabe que nuestros pensamientos son malos. Amén. Porque son malos. Alguien me hace algo y tengo que yo decirle también por qué debo de hacerlo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios sigue siendo bueno en misericordia. Dios nos sigue amando, hermanos, a través de todo lo que Jesús pasó, hermanos. Él sigue todavía gimiendo por usted y por mí. Amén. Él sigue pidiendo, hermanos. Y dice más adelante, y dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, nos humillamos, oramos, buscamos al Señor y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces hay tres cosas. Para que estas tres cosas sucedan, tenemos que hacer lo que dice la palabra, dice. Entonces yo iré. Cuando hay humillación, oración, hermanos, cuando hay búsqueda, cuando dejamos nuestros malos caminos, el Señor dice, yo iré desde los cielos, pero también hay perdón. Amén. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Sabe qué, hermanos? Que a veces el pueblo del Señor a veces se vive, hermanos, en enfermedades. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque a veces no hay perdón. Amén. Decimos, me la hizo y me la paga. Así decimos a veces. Si soy un hijo de Dios, ¿cómo me va a humillar? No dejamos que Dios actúe. Amén. Cuando Dios actúa, actúa bien. Pero cuando nosotros actuamos, hacemos a un lado, hermanos, que el Señor se haga a un lado y hacer la voluntad nuestra. Pero ¿sabe qué, hermanos? Es importante reconocer que necesitamos a Dios. Sin Dios no podemos hacer nada, hermanos. ¿Sabe que hay cosas a veces en las que a veces no puede decir por las redes sociales, ¿verdad? Pero yo lo voy a decir. A veces el pueblo del Señor, hermanos, está tan enfermo, hermanos, porque no nos unimos el resto o el remanente que hay para orar por alguien. Cuando a veces alguien no viene a la iglesia, hermanos, ¿sabe qué hacemos? A veces hablamos. Amén. ¿Por qué no vino? Pero no sabemos realmente el motivo por el cual no está. Yo creo que como cristianos, hermanos, tenemos que humillarnos delante del Señor. Si usted, hermanos, pide al Señor, el Señor obra. ¿Y sabe qué dice la palabra, hermanos? Que dice la palabra que la oración tiene mucho poder. Amén. Dice el Señor, hermanos, el Señor Jesús antes, hermanos, de morir, hermanos, dice la palabra, hermanos, que Él se fue a orar. Amén. Porque ya sentía el peso del pecado sobre sus hombros. Y dice la palabra, hermanos, que cuando Él regresó, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Dormidos. ¿Y qué le decía el Señor Jesús? Les hacía una pregunta. ¿No habéis podido velar ni siquiera una hora? ¿Cuántas horas, aunque sea una hora, hermanos? ¿Más de una hora?
Hermanos, si a veces trabajamos 8 horas, 10 horas, 6 horas, ¿por qué no dedicarle un tiempecito a Dios? Cuando nos humillamos, hermanos, cuando buscamos al Señor, cuando nos apartamos de los malos caminos y pedimos al Señor, el Señor escucha nuestro ruego. Amén. Dice la palabra, hermanos, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Amén. ¿Y sabe qué dice? Más adelante que puso nuestros pies sobre peña, porque nuestros pasos, hermanos, se estaban hundiendo. Amén. Cada cosa que llevamos en este mundo, hermanos, nos lleva al declive espiritual. Pero cuando conocemos al Señor, todo cambia en nuestra vida. Amén. Antes, cuando no conocíamos al Señor o que decíamos conocerlos, no hacíamos esto, hermanos. No orábamos, no nos postrábamos, no nos humillábamos y seguíamos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. Pero cuando viene Jesús a nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar. En ocasiones, hermanos, yo veía a alguien que me había mandado algo este día, hermanos, y yo me fijaba, hermanos, que a veces, hermanos, las iglesias, le voy a decir a veces por qué no se llenan. En ocasiones no se llenan, hermanos, porque a veces queremos que la persona que llega por primera vez llegue vestida como nosotros queremos. ¿Y sabe qué, hermanos? Usted haga lo que usted pueda decir y Dios va a hacer el resto. Amén. Deje que vengan como vengan. Deje que Dios entre en su corazón y Dios los va a cambiar. Como lo ha hecho con usted y conmigo. Porque Dios nos ha cambiado a todos. Amén. Yo creo que, hermanos, si contamos el testimonio, cada uno de nosotros nos damos cuenta que algo había mal en nuestra vida. Dice mi esposa, yo no tengo tanto que contar, pero hay algo, hermanos, más allá. Porque si nos vamos dando cuenta en la familia en la cual venimos, hermanos, veníamos en pecado. Amén. Veníamos en maldad, pero sin embargo la misericordia y la mano de Dios ha estado ahí. Dios ha sido bueno, amén. Hermanos, cuando nos damos cuenta, hermanos, que Dios es bueno, hermanos, dice, Dios calmará su ira contra su pueblo, escuchará su clamor desesperado y estará atento a la oración de cada uno de nosotros. Amén. Dice, Dios perdonará a su pueblo, lo limpiará de sus pecados y lo restaurará entre ellos, porque a veces hay roce entre el pueblo de Dios. Amén. Hermanos, Dios es bueno. Dice, Dios sanará a su pueblo y su tierra y Él derramará otra vez la lluvia espiritual. Amén. Hermanos, cuando nosotros hacemos estas 4 cosas, vemos estas 3 cosas en nuestra vida. Amén. El Señor escucha, el Señor perdona y el Señor sana nuestra tierra. Amén. Dios es maravilloso, hermanos. Y yo me daba cuenta, hermanos, cómo el Señor le decía, hermanos, a Salomón que había encendido fuego, hermanos, en el templo, en el holocausto, hermanos. Pero todavía el Señor lo reprendía diciendo, no se eleven, no sientan que la gloria es de ustedes, la gloria es mía, porque la gloria es de Él. Porque la casa, hermanos, la que se estaba trabajando era la casa donde iba a habitar el Espíritu Santo, donde se iba a adorar a Dios. Amén. Y a veces, hermanos, decimos, es que yo soy nada, hermanos. Es que yo hice 500 gorditas, es que tú no eres nada. Es que yo hice algo en el baño, es que usted no es nada. Si no fuera por el Señor, no estuviéramos aquí. Y Él ha sido bueno, hermanos. ¿A cuántos ha librado el Señor tanto peligro? ¿A cuántos, hermanos? ¿Con cuántos Dios ha extendido su misericordia? Hermanos, la verdad no nos cansamos de darle gracias. Amén. Dice la palabra, hermanos, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanarnos, pero quiere también que oremos, quiere que nos humillemos, quiere que perdonemos. Amén. ¿Hay alguien que a usted no ha perdonado? A lo mejor hay alguien, hermanos, porque a veces, hermanos, hay algo que no le hemos confesado a Dios. Amén. A veces, hermanos, el pueblo está herido, pero no sabemos por qué estamos heridos. No recordamos, pero cuando le entregamos todo al Señor, hermanos, el Señor nos limpia de todo pecado y nos sigue levantando para la gloria de Él. Amén.
¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Póngase de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar por esta familia que nos acompaña. ¿Ya conocen ustedes al Señor, hermanos? ¿Ya lo conocen al Señor? Ok, vamos a orar por ellos, dándole gracias a Dios por ellos y para que ellos sigan buscando a Dios mientras haya oportunidad, porque